Esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Recibimos a Oscar Testa. Hola Oscar, ¿cómo va? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Quiere tirar un párrafo respecto de esto? No sé si lo conoce al caso. Lo conozco un tanto superficialmente. Sé que está en la disputa precisamente por la calificación del hecho, ¿sí? Sobre si eso, si no es trata de personas. Y bueno, precisamente lo que espero que en este caso concreto, y tengo esperanzas en que así sea, la Corte se expida rápidamente. Hubo otros antecedentes de casos similares en los cuales se pidió rápidamente, porque simplemente es la cuestión de quién continúa en una investigación, nada más. Es decir, no hay que resolver nada de fondo, no hay que resolver nada con un conflicto extremo, no son sentencias definitivas ni nada por el estilo, simplemente valorar los elementos que existen en la causa para determinar si es competencia federal o competencia provincial. Bueno. De cualquier manera, la situación de la gente que está detenida, insisto en esto, es decir, conociéndolo muy superficialmente el caso, sigo insistiendo en que la capacidad de influir en el proceso investigativo o la posibilidad de profugarse de situación como la señora Darío Merlo y otros más que seguramente también están en similar situación, tal cual decía el abogado, la regla es que permanezcan en libertad, es decir, la causa esté en la justicia federal o en la justicia provincial. Un año en prisión preventiva ya es más que suficiente y con más razón, cuando se está, digamos, en conflicto la situación de víctima o victimario del rol que ha jugado cada uno dentro de la organización de esta secta o curanderos, o no sé qué lo que sí, es. Sanadores se llaman egipcios. Así es. Bueno, sé que está con un oído en el programa. Negativo. Sí, un oído en el programa y el mismo oído también en tribunales. El único. Fue muy poco feliz mi metáfora, Oscar. Bueno, yo creí que había agarrado por ese lado. No, he cambiado. Intenté decir que el micrófono. Que sí. Es una chanza válida, en definitiva. Pero créame que no fue un error. Un error no forzado. Hace como 60 años que mi discapacidad le ha asumido, y tal es así que también en determinados ámbitos como el del fútbol siempre me han llamado el sordo, así que no. Bueno, pero no era mi intención. No hay de qué asustarse. Pero ¿le sorprende lo que esté pasando en tribunales, lo que contó Florencia? No me sorprende, y por fortuna están apareciendo cuestiones que no son meras repeticiones, es lo que habíamos dicho antes de que empezara el juicio. Lo peor que podía llegar a pasar es que se transformaran en meras repeticiones de todo lo que ya obraba en la causa, como una manera de trasladar al juicio las constancias del expediente. Evidentemente que la posibilidad de que aparezca alguien que rompa un poco con el esquema hace de que las expectativas realmente aparezcan, porque en un principio las expectativas no eran muchas, ahora puede que tampoco sean tan extraordinarias, pero evidentemente que está siempre la posibilidad latente de que cuando alguien empieza, rompe un poco con el discurso que han tenido toda la vida dentro del expediente, aparezcan elementos novedosos. Eso ya pasó la semana pasada con la amiga Riega de Dalmazo, que arrimó el dato que va a permitir la declaración del testigo Lenti hoy. Es un testigo que es importante porque de alguna manera Riega lo único que dijo es que su yerno tocó timbre para darle su pésame a Rore, que era amigo de la familia, además por el fallecimiento de Nora, y ahí los encuentra tomando champán. Y lo que sigue son puntos suspensivos. Habría que ver qué dice Riega, si habló con ellos, si estuvo con ellos, cómo lo vio. Lenti, el que tiene que hoy claro, tiene un peso específico, ¿sí? Muy, muy importante, en función de lo que vaya a agregar de lo que dijo esta mujer. Esta mujer lo llevó hasta la puerta y dijo lo que vio ahí cuando le abrieron la puerta. ¿Qué pasó después? Eso realmente puede llegar a ser... Sí, yo decía más temprano que cómo se defiende Brito, que es muy hábil. Dice, ¿desde cuándo tomar champán es ser responsable de una muerte? Ahí tenemos otro dato que es muy importante también y que lo hemos venido diciendo desde hace, ya
muchísimo tiempo y para otras causas también. Es decir, cómo a través de los indicios se van construyendo una certeza. Claro. En la causa hay indicios. Lo que pasa es que Britos agarra y separa los indicios. Él no toma uno solo, aislado. Y como indicio aislado, evidentemente que los resultados puede ser cualquiera. Pero si todos los indicios conducen a un punto determinado, toda esa confluencia de indicios plurales, serios, pueden llegar a terminar conformando una posibilidad de certeza, y con más razón cuando estamos hablando de un juicio con jurados populares, en donde esa certeza del jurado popular de 8 de 10 miembros del tribunal no lo que debe respetar jueces técnicos, sino a través de la íntima convicción que claro, la percepción que tienen respecto de un episodio que podrá no ser probatorio de nada, pero que construye una idea del escenario. Así es. Por eso, de alguna manera, Brito seguramente va a tratar de ir destruyendo uno por uno. ¿De qué manera lo va a tratar de destruir? Valorándolo de manera aislada de todo el resto del contexto de la causa. Porque no dicen nada. Es decir, si uno lo aísla del contexto, no dice nada. Se lo puede leer en cualquier dirección. Pero si los empiezan a amalgamar uno con otros y terminan en una conclusión, ojo con lo que puede llegar a pasar con todo este tipo de indicios. Una cosa es lo que pueda llegar a decir Brito para la tribuna, y otra cosa es lo que puedan llegar a conformar como prueba en el espíritu de los 10 jueces. Sobre todo mina, desde mi punto de vista, o hiere de muerte la estrategia apuntemos a Rohrer, ¿no? Porque si vos aparecés 15 años después diciendo apuntemos a Rohrer y con Rohrer te juntás 3 o 4 días después a tomar champán, quiere decir que la estrategia de apuntemos a Rohrer es novedosa, digamos, de hoy y no es de aquellos días. Sin ninguna duda. Digamos que en la proximidad temporal que tiene este encuentro con la muerte de Nora es lo que va a darle una característica muy, pero muy particular a ese encuentro, y lo que Leti pudo haber apreciado allí y lo que vaya a decir hoy ante el tribunal. Bueno, mañana lo tenemos que esperar que declare. Mañana lo vamos a contar. Una de las cosas que estamos dando vuelta con muchos de los testimonios es que precisamente dicen no me acuerdo, puede ser, a lo mejor, no lo tengo claro, y otras pocas cuestiones que realmente son muy asertivos respecto de lo que allí ha ocurrido. Tenemos que ver que Leti es un testigo nuevo, es alguien que realmente no ha declarado nunca la causa, y por allí las expectativas son realmente importantes, como han sido la reseña que hizo Flor hace un rato respecto de el testimonio parcial, porque todavía está declarando, o estaba declarando al momento en que ella brindó el informe hace pocos minutos, respecto de las manifestaciones de Ruiz. Sí. Bueno, vamos al tema de la inseguridad o de la falta de seguridad, o como quieras llamarle. Bien. El tema tiene que ver con, digamos, una cuestión que es recurrente. Cada una determinada cantidad de meses, ya no vamos a decir de años ni nada por el estilo, aparecen un cúmulo de causas en la cual están involucrados policías. Y eso tiene bastante que ver con todo lo que es el discurso político también, de lo que es la seguridad, el personal, la capacitación, la formación, el equipamiento, la logística, etcétera, que debe contribuir a la seguridad. Quiero dejar en claro un detalle, es decir, no necesariamente de todas estas cuestiones se tiene que derivar que todos los policías son delincuentes, son corruptos, no cumplen con su función, etcétera. Pero desgraciadamente los hechos demuestran que hay muchos que sí lo son. Y son situaciones realmente importantes. Tenemos 3 casos en este momento que han impactado en estos últimos días dentro de la agenda mediática, con lo cual tampoco significa que sean los únicos. Uno de ellos es la estafa piramidal que se montó en Córdoba capital con participación mayoritaria de personal policial,
ya ustedes lo han tocado varias veces. Sí, en Villa María, cómo funciona exactamente, en donde se empiezan a ir incorporando personas a una estructura, se incorpora uno, tiene que llevar dos, eso hacen un aporte económico, se restituyen las promesas de retornos altísimos con un rendimiento económico que no tiene nada, hasta que todo se desmorona como un castillo de naipes cuando nadie más ingresa a esa estructura. Bien, hay policías detenidos. El día viernes se allanó la jefatura de policía de la provincia buscando pruebas de esta situación. Eso no es un dato menor, porque claro, no son casos digamos como se pretende muchas veces decir que son casos aislados, que no tienen una relación directa con la estructura, de que elementos negativos o malos hay en todas las instituciones, en todos los órdenes de la vida, lo cual es cierto, pero me parece que se está tratando de disimular demasiado este tipo de situaciones. Otra que en algún momento, no recuerdo si el año pasado lo tocamos también, era de que mientras se cursaba la pandemia, el trabajo a distancia y demás, se inauguró en lo que es Tribunales 2, donde están los juzgados penales de Córdoba, un área en el cual también empezaron a funcionar los juzgados laborales. Mientras se habilitaba toda esa área, faltaron montones de elementos, computadoras nuevas, electrodomésticos, etcétera, con una llamativa característica. No se rompía absolutamente nada, pero esos bienes no estaban más. Desaparecían como por arte de magia, se esfumaban. Bueno, ayer rescataron 2 computadoras en la casa de un policía. De un policía que tenía acceso a tribunales y precisamente como el personal no estaba, tenían acceso a las llaves, la custodia no era demasiado intensa, no era un área penal precisamente como para que hubiera más personal policial, y precisamente facilitándole la tarea estas cuestiones, aprovecharon y se llevaron computadoras, cafeteras eléctricas, fundamentalmente electrodomésticos y equipos de computación. El tercer elemento es el juicio que empezó el día lunes en el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, en el cual están imputados 8 comisarios, ya todos retirados, por hechos ocurridos entre 2008 y 2013, donde en connivencia con una cooperadora policial se dedicaban a brindar protección al mejor estilo mafioso, es decir, de acuerdo a los aportes que cada empresa, sindicato, bancos, comercios, etcétera, hacían, se liberaban de allanamientos, de investigaciones y del armado de causas. Como la mafia en Nueva York. Exactamente, una auténtica y verdadera mafia, en el cual también estaban involucrados una serie de civiles que formaban parte de la cooperadora policial, una cooperadora policial en el cual no se hacían elecciones, no se hacía absolutamente nada, un comisario de uno de ellos le había puesto el sello, los había habilitado, y de esa manera eran los encargados de hacer las transacciones y recaudar. Apretaban y se lo llevaban, y los policías obviamente formaban parte de toda esa estructura. Incluso uno de ellos estuvo prestando funciones hasta el anteaño pasado en Villa María, y también tiene allí una imputación por la sustracción de autopiezas de vehículos secuestrados. Son comisarios, no son policías. Sí, oficiales. Exactamente, son oficiales. Y además me parece a mí que hay una especie de subestimación de esto por parte de las autoridades políticas, ¿no? Concretamente pero sí, todo depende de la estructura política, no cabe ninguna duda de eso. Ahí está la raíz de la situación, y desde ahí tiene que salir la solución. No va a surgir desde adentro, eso no cabe ¿puede ninguna ser duda. Parte de la solución? ¿Quién es parte del problema? Bueno, digamos que extenderlo hacia las áreas políticas, a este tipo de situaciones, lo que sí se puede decir tranquilamente es que no lo pueden ignorar y hacen la vista gorda. Yo creo que esto es lamentado sobre todo por los muy buenos policías que hay. Pero claro, porque son mayoría. Eso hay que decirlo, dejarlo con son mayoría y que sufren esta circunstancia porque el poder político, en vez de
denunciar, apartar, sancionar en duros términos a estos policías, lo que hace es prohijarlos. Así es, así es. Estos hechos de Córdoba ocurrieron todos en la comisaría primera, en una comisaría importante, sí. Si no era una comisaría de barrio, y efectivamente participaron en él todos los comisarios que pasaron por esa comisaría durante 6 años. E incluso algunos de ellos también están acusados de haber protegido a un prostíbulo. Y también están acusados de trata de personas para explotación sexual. Es terrible todo eso. Y el hecho de que se esté juzgando ahora hechos ocurridos hace ya unos cuantos años, que seguramente han tenido su influencia en alguna serie de cuestiones, como pueden haber sido el cierre de los prostíbulos, casas de tolerancia, etcétera, y las limitaciones que en su momento se le impusieron a las cooperadoras policiales. Pero bueno, digamos que todo eso ocurrió. Sí. Y para cerrar acá, porque se nos agotó el tiempo, no alcanza con la respuesta que te dan las autoridades policiales y las autoridades ministeriales, está actuando la justicia. No alcanza con esa respuesta. No. Esa es precisamente una de los latiguillos que utiliza el ministerio de manera permanente. Nosotros dejamos que la justicia actúe, nosotros no obstaculizamos la acción de la justicia. Sí, bueno, pero no es así. Está en otra parte el problema. La justicia va a actuar una vez que se detecta la irregularidad y obviamente que la va a sacar. Pero en el mientras tanto, todo el tiempo se van generando otras situaciones, como estamos hablando acá, un hecho de hace 8 años, otro hecho del año pasado, otro hecho del anteaño pasado en Villa María, y que involucra a un comisario también de los mismos que estaban 8 años atrás ya acusados e investigados por aquella circunstancia. Lo trasladaron y siguió trabajando en la fuerza. No lo pueden ignorar a eso. Lo mismo que pasa con el jefe de Alberdi, que lo acusan de armar causa, lo trasladaron al comando preventivo. Hay un policía detenido, un sargento que estaba en Mimaco, acusado de formar parte de la banda que mató a un jubilado. Así es. Bueno, así no son señales que alarmen eso. Es decir, no es cuestión de dejar en manos de la justicia que resuelva ese tipo de cuestiones, porque evidentemente hay fallas que tienen una raíz política e institucional, sin ninguna duda. Gracias, Oscar. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Así son.